Bueno, vamos a empezar entonces el tema de matrices. El conjunto de las matrices reales, es decir, matrices que tienen sus elementos que son números reales, ¿no? Vamos a considerar el conjunto X formado por el producto cartesiano IN por IM. IN es el intervalo natural inicial de n elementos, es decir, donde cada uno de los n sub i son números naturales, ¿no? O sea, el intervalo o el conjunto de números naturales que va desde 1, 2, 3, 4, 5, hasta n. Y el IM es lo mismo, un conjunto que va desde 1, 2, 3, 4, son todos números naturales, hasta m, ¿no? Entonces, armamos el producto cartesiano y vamos a decir que ese es el dominio de lo que vamos a llamar matriz. Entonces, la definición dice este, bueno, ahí me escribió por fin, pero me escribió mal. Bueno, entonces, a esto vamos a llamar matriz. A esto que, uy, me escribió mal otra vez. O sea, a esto que tenemos por acá, ¿sí? Bueno, es una función, vamos a llamar matriz entonces a una función que tiene por dominio el producto cartesiano IN por IM, donde IN es el intervalo natural inicial de n elementos, e IM el intervalo natural inicial. ¿Por qué natural? Porque son números naturales. ¿Y por qué inicial? Porque empieza de los primeros m números naturales. En el caso de IN, los primeros n números naturales. Y en el caso de IM, los primeros m números naturales, ¿cierto? Bueno, la imagen del elemento IJ, ¿sí? Perteneciente, porque ojo que hay, ¿por qué hablamos del elemento IJ? Porque estamos hablando de un producto cartesiano. Y acuérdense que el producto cartesiano, o los elementos del producto cartesiano, son pares ordenados, donde la primera componente pertenece al primer conjunto y la segunda componente pertenece al segundo conjunto. Por eso decimos que la imagen del elemento IJ, que es un par ordenado, perteneciente al dominio, se denota, se escribe o se llama a sub IJ. ¿Sí? Pregunta, profe. Arriba de ese conjunto X y N y M, ¿eso quiere decir que el conjunto X es el producto de IM por IN? Exacto, sí. Porque, ok, de ahí salen los pares ordenados IJ. Exacto. Los pares Gracias. ordenados IJ, no, el par ordenado IJ. Eso, gracias. No, por favor. No. Bueno, profe, dale. ¿puede repetir qué era J? Es el elemento del segundo conjunto, el elemento de IM. Porque acá tenés el par ordenado IJ. A ver que voy a buscar algún señalador. O sea,
Bueno, no me escribe, porque lo que pasa es que el problema de la... Estoy buscando algo que pudiera escribir, pero por problemas de internet no me escribe bien. A veces escribe y a veces no. Bueno, entonces el primer elemento es del conjunto IN y el segundo elemento, que es J, es del conjunto IM. El elemento IJ es un elemento genérico del dominio y la imagen de ese elemento IJ del dominio se escribe como A sub IJ. ¿Se entiende o no? No, profe. ¿Qué no entendés, mijo? O sea que IJ pertenece a IN por IM. Claro, a ese producto cartesiano. Profe, ¿Sí? ¿me escuchas? Digamos, para ver si entiendo. Con respecto a una matriz sería, IJ sería como el lugar... Esperamos un cachito que avanzamos en esto y ahí te va a quedar más claro. Bueno, ¿Qué es I, qué es J? Si no te queda más claro, me decís, ¿sí? listo. Bueno, en la práctica escribiremos los elementos de una matriz n por m dispuestos en n filas y m columnas. En cada fila o renglón se escriben las imágenes de todos los pares ordenados que tienen la misma primera componente. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense acá. Díganme acá y ahí van a entender bien esto. Voy a intentar por quinta vez escribir. El A sub 1, 1 no me permite. Bueno, pero me siguen con el cursor, ¿verdad? Sí, debe muy bien el cursor. Sí, profe. Bueno, el A11 que está acá es la imagen del elemento 1, del par ordenado 1, 1 del dominio. El A12 es un número real, lo escribimos así de forma teórica, usando letras, pero después van a trabajar con matrices que sean números reales. El A12 va a ser la imagen de qué par ordenado. 1, 2. En el par ordenado 1, 2, exactamente. Después, el A21 va a ser imagen de quién. 1, 2, 1. 2, 1. Bueno, entonces, fíjense a qué se llama fila acá. La fila 1 está compuesta, esta es la que estoy marcando acá con el cursor. Esta es la fila 1. Después la de abajo es la fila 2, la fila 3 y la fila n. Porque el primer numerito, el primer subíndice de la A, que estoy marcando acá, que es n, indica la cantidad de filas. Sin embargo, la cantidad de columnas es m, porque el segundo numerito, más grande por supuesto, que es el que estoy marcando acá, indica la cantidad de columnas que tiene la matriz. Marco con el cursor, esta es la columna la columna 1, perdón. La de al lado es la 2, después sigue la 3, la 4, la 5, hasta la m. Entonces, una matriz es un arreglo rectangular de filas y columnas. Por eso, más arriba, en el primer renglón de estas filminas, ven que dice, en la práctica escribiremos los elementos de una matriz n por m dispuestos en n filas y n columnas. O sea, ¿cómo vamos a escribir una matriz? La forma que que vamos a nombrar una matriz, que vamos a escribir, que vamos a designar, que vamos a notar una matriz, es a través de esto que están ustedes viendo en la imagen, digamos. Un arreglo
de los A sub i j, donde i indica el número de filas y j el número de columnas. Fíjense que acá es lo que estoy marcando en el cursor, síganme con el cursor. A11, A12, A1n. Estos son los elementos de la primera fila. Por lo tanto, todos tienen el primer subíndice igual a 1, porque el primer subíndice me está indicando la fila que le corresponde. Entonces, A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 1, 4, A sub 1m, están indicando los elementos de la primera fila. ¿Sí? Después, A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 3, A sub 2, 3, A sub 2m, lo de la segunda, y así sucesivamente. Lo mismo pasa con el número de las columnas, digamos. Como una matriz es un objeto matemático formado por filas y columnas, es obvio que hay que usar dos elementos i y j para referirnos a las filas y a la columna, ¿no? O sea, no. Si tenemos que nombrar filas y columnas, tenemos que usar dos letras, obviamente, con una no alcanza, ¿no? Tanto las filas como las columnas de A, de una matriz A, se llaman líneas de la matriz. Y en lugar de escribir la matriz así, como estoy escribiendo acá, A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1m, A sub 2, 1, entonces una forma abreviada de escribirse es A igual, entre paréntesis, A sub ij, donde i puede tomar desde el valor 1 hasta el valor n. Ya vimos ahí que n designa la fila. En este caso hay n filas, porque el primer numerito, el más grande de todos, se supone que es n. Y j puede tomar valores desde 1 hasta m, o varía entre 1 y m. ¿Sí? Y siendo j el número de columnas, digamos. ¿Se entiende un poquito mejor ahora lo que es una matriz? Sí, profe. ¿Dónde sale el ij? Bueno, ustedes fíjense bien y me preguntan cualquier cosa que no se entienda ahí de la escritura. Entonces I marca las filas y J las columnas, ¿así? Así es. Adelántense ustedes y lean esa filmina y enseguida alguien me explica. Para que no se duerman, si nadie decide explicar, miro yo lo que están conectados y les llamo, ¿eh? Llamo por su nombre. Así como hacían los profesores malos de la secundaria. Profe, profe, profe.
Bueno, ¿quién me quiere explicar lo que leyó acá en esta filmina? No puede ser que nadie. Profe, ¿Quién me llama? Profe, creo que hay un alumno que le está llamando. ¿Sí? Hablar más Profe, bien. profe, ¿se me escucha? Sí, bien, se te escucha. Bueno, primero le quería consultar cuál es el significado de R. No sé, yo estaba pensando que eran reales, pero creo que no. Sí, pues es real. ¿Reales? El, con- Ah, el, con- perfecto. el conjunto de todas las matrices n por m con elementos en R, o sea, las imágenes esas que vos estabas viendo, A11, A12, A13, son números reales. Sí. El conjunto de todas las matrices habidas y por haber que a vos se te lleguen a ocurrir que tengan elementos reales se escribe o se denota como R y arriba, no abajo, R como elevado, pero no es una potencia. Ojo que eso no es una potenciación. No es Escribe potenciación, nomás entonces. de la misma manera que una potencia, pero no es una potencia. R a la N por M. ¿Sí? Sí, entiendo, profe, entiendo. Bueno, ¿qué más? Vos me dijiste que iba a hacer una consulta y qué más. Además de tu consulta. O eso nomás era. Que me consulta era eso, porque no estaba seguro. Pero sí. Bueno, ¿quién quiere explicar lo que leyó entonces la definición de igualdad, de suma? Yo, profe, lo que entendí por igualdad es que cuando hay las dos matrices A y B, son iguales si A y B pertenecen a los elementos que denotamos en la parte de arriba, que dice que los reales y elevado arriba están n por m. Elevado Dice no, n, elevado dice, no. ¿cómo Elevado se diría, no. profe? R a la N por M, pero no elevado. Bueno, a esas matrices entonces es n por m. Sí, Y son iguales si pertenecen ambos, entonces las imágenes A sub y J tienen que ser igual a la matriz a la matriz B, que es B sub y J. A eso se refiere con con la igualdad de matrices. Profe, sí. también se puede decir que son iguales si las filas y columnas son iguales, podría ser eso, ¿no? Y las filas y columnas no. Porque pueden tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, pero los elementos de las que están en la fila y de la columna pueden ser distintos. Claro, yo me refería a los elementos de las filas y columnas. Entonces hay que decirlo bien. O sea, dos matrices A y B son iguales y tienen la misma cantidad de filas y columnas. Eso significa que AB pertenezca a R a la N por M. En lo que está escrito acá, AB pertenece a R a la N por M, significa que las matrices A y B tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas y sus elementos son números reales. Eso significa ahí. Pero, ¿es suficiente con que tengan el mismo número de filas y el mismo número de columnas? No. Por eso que se agrega, no sé si ustedes ven acá en mi cursor, se agrega que A sub IJ es B sub IJ. Fíjense que se utilizan los mismos subíndices. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que los elementos del mismo orden son iguales. El elemento que está en la fila 1 y en la columna 3 de A es lo mismo que el elemento que está en la fila 1 y en la columna 3 de B. El elemento que está en la fila 43 de A y en la columna 19 es lo mismo que está en la fila 43 de B y en la columna 19 de B. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí, es fácil. Vos agarrás dos matrices y bueno, mirá
Fila 1, columna 3 y tiene que tener los mismos elementos. Fila 8, columna 19 tiene que tener los mismos elementos en las dos. ¿Sí? Y es feo el internet porque no me deja escribir. Te hago una pregunta porque me olvido, porque como tengo 3 materias, ¿con ustedes alguna vez pude escribir ya? ¿Utilicé este programita ya o no? Sí, profe, ya lo utilizó. Ah, bien. Bueno, voy a cambiar de internet. Voy a poner mi celular a ver qué pasa. Pero lo que yo no sé, porque no sé mucho de internet, sé poco en realidad, es si es cuestión de internet o es cuestión de la cantidad de memoria del celular, perdón, de la computadora. ¿Siguen ahí, no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces les decía que acá hay dos condiciones para que dos matrices sean iguales, que sean de la misma clase, se llama también, o sea, en lugar de decir que tengan la misma columna y la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, se dice que sea de la misma clase. O sea, la clase de una matriz es n por m. Es un producto la clase en realidad, pero no se resuelve el producto. Se deja indicado nomás, por ejemplo, 2 por 3 significa 2 filas, 3 columnas. 5 por 4, 5 filas, 4 columnas. 8 por 16, 8 filas, 16 columnas. Siempre el primer número indica las filas y el segundo número indica las columnas. Entonces hay una confusión entre dos cosas, que sean de la misma clase y que los elementos que están en la misma fila y en la misma columna sean iguales. Para sumar matrices pasa lo mismo, tienen que ser de la misma clase, si no, no se puede sumar. Y sumo elemento a elemento, o sea, la primera fila, primera columna con la primera fila y primera columna de B. La primera fila, segunda columna de A con la primera fila, segunda columna de B. La tercera fila de A con la tercera de B y así sucesivamente. O sea, sumo los elementos del mismo orden, digamos. Y para multiplicar un alfa perteneciente a R por una matriz, el resultado de esto es otra matriz que tiene todos sus elementos multiplicados por alfa. Esto en la práctica es excesivamente sencillo de hacer. Tengo una matriz, multiplico por un escalar, el resultado me va a dar otra matriz que va a ser, que va a tener todos sus elementos multiplicados por ese escalar, ¿no es cierto? Bueno, bueno, con respecto a la estructura de R a la N por M, la cuaterna R a la N por M, recuerden que R a la N por M es el conjunto de todas las matrices de clase N por M
con coeficientes en R, en el conjunto de los números reales. Entonces, ese conjunto definido sobre el cuerpo de los números reales, con la suma y el producto por un escalar que ya están definidos, recién definimos, es un espacio vectorial de las matrices de n por n con elementos en R. En este espacio vectorial, los vectores, ¿qué son? Y los vectores son las matrices. Yo les decía cuando empezamos a estudiar espacio vectorial, o la estructura de espacio vectorial, digamos, que no tenían que centrarse en solamente los vectores flecha que ustedes conocen, digamos, de la geometría, de la física, sino que en el conjunto de las matrices, digamos, cómo se define la suma de matrices y cómo se define el producto de matrices multiplicado por un escalar del cuerpo sobre el cual se define el espacio vectorial, digamos. Como esas dos operaciones están definidas y cumplen con todas las propiedades de espacio vectorial, entonces la cuaterna R a la n por m, con la suma y el producto por un escalar definido en el cuerpo de los números reales, digamos, es un espacio vectorial. En particular, R a la n por n más R por, es decir, esa cuaterna, es el espacio vectorial de las matrices cuadradas, es decir, n filas y n columnas. Cuando el número de filas coincide con el número de columnas, estamos teniendo, digamos, matrices cuadradas. Estamos llamando a eso matrices cuadradas. El vector nulo del espacio R a la n por n se llama matriz nula. La denotamos mediante n y está definida por n sub ij igual a 0. O sea, todo n sub ij igual a 0 para todo i, para todo j, significa que todos los elementos de esa matriz son iguales a 0. La matriz nula, por ejemplo, de clase 2 por 2, es decir, la que tiene dos filas y dos columnas, es la que tiene elementos 0, 0, 0, 0. Esta estructura de R a la n por m más R por de espacio vectorial, tanto de las matrices con coeficientes en R de clase n por m como las cuadradas, van a estudiar en el práctico. Es decir, en el práctico creo que uno de los primeros ejercicios dice que demuestre que R a la n por m más R por tiene estructura de espacio vectorial. Eso ya les dije a los profesores de práctico que les tienen que mostrar. Bueno, sigue fatal mi internet, así que voy a dejar de usar el programa y voy a usar lo que siempre uso nomás. Bueno, podemos identificar los elementos de K a la N, ¿sí? O sea, las N uplas, cuyos elementos son elementos de un cuerpo K, con las matrices de clase 1 por N. O sea, eso que ya nosotros habíamos estudiado anteriormente, que habíamos llamado N-uplas, a esas N-uplas las podemos identificar ahora con matrices, ¿no?
Es decir, con las matrices con una sola fila y n columnas. A esta matriz se la llama matriz fila. O a estas matrices matrices filas. Por ejemplo, la matriz A, que tiene una sola fila y n columnas. ¿Sí? Fíjense, el primer subíndice A1, 1, A1, 2, A1, n. ¿Sí? O sea, que el primer subíndice es 1 significa que hay una sola fila, digamos. Columnas, ¿cuánto hay? Y hay n columnas, porque el segundo subíndice va desde el 1, 2 hasta n. Entonces, a esa matriz se llama matriz fila. De la misma manera, hay matrices que solamente tienen una columna y m filas. Por ejemplo, el primer subíndice, estoy marcando con el cursor, indica el número de las filas. 1, 2, 3, 4, 5, hasta m. O sea, tiene m filas. M es un número natural cualquiera. Y columna tiene una sola, porque la segunda componente, el segundo subíndice es 1, 1, 1. A este tipo de matrices, que también son matrices, ¿no? En este caso de clase m por 1, se llama matriz columna, ¿sí? O vector columna. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Sí, te escucho. si usa la aplicación Microsoft Edge que tiene ahí, vi que tenía al lado de Internet Explorer, con ese puede dibujar A ver, ¿dónde decís? ¿Acá? ese. Tiene que entrar en la carpeta, en el archivo que quiera abrir, Ajá. y así hacer clic derecho y poner abrir con y usar esa aplicación. Bueno, voy a intentar. Dale. Voy a intentar. Gracias por el dato. El asunto es que sabés qué me pasa con eso, que después todas las veces que quiera abrir un Word, un PDF, me abre solamente con este. Y hay que cambiar al... No sé si me explico. Este es el Edge, el Edge. Y entonces si abro la primera vez con este, entonces todas las veces... Profe, para eso cuando usted elige abrir con, hay una casilla para Claro, ahí le vuelve a cambiar. que no le abra siempre con ese programa, solamente para esta cuestión, digamos. Ajá, bien. Eso con el botón derecho, hago eso. Claro, con el botón derecho abre el matrices, por ejemplo, pone abrir con y usa Microsoft Edge. Y con ese puede dibujar, resaltar y demás. Y ahí nomás selecciono la casilla que digo solo por esta vez o algo así, o... Claro, cuando abre abrir con, ahí le va a aparecer esa opción. Bien, bien, perfecto. Bueno, voy a ensayar para la próxima a ver si es que... De todas maneras, hoy no está tan complicado el tema de la escritura, ¿no es cierto? Para la próxima voy a ensayar a ver cómo seguimos con eso. Profe, Mil gracias, chicos, chicas. Te escucho. ¿puede volver a la filmina anterior donde decían las observaciones? Quiero ver algo. No hay... observación. Acá. Ahí donde dice, es decir, n filas y n columnas, ¿no sería m columnas? Listo, porque mira ahí arriba. Dice R a la n por n más R por... Es el espacio vectorial de las matrices cuadradas. Cuando Gracias. n y m coinciden, tenemos matrices cuadradas. Gracias. De nada. Bueno,
Traspuesta de una matriz de clase n por m. Ese es otro concepto, ¿no? Definición. Sea A perteneciente a R a la n por m, es decir, sea una matriz A perteneciente al conjunto de todas las matrices de clase n por m con elementos en R, que le vamos a llamar a esa matriz A sub IK. Puede llamar A sub IJ, A sub MN, A sub PQ, lo que uno quiera, ¿no? Se llama traspuesta de A la matriz A la T. Esa es una forma de escribir la traspuesta, ¿no? Que va a ser de la forma, o sea, si lo podemos escribir usando un elemento genérico A sub IJ entre paréntesis. La traspuesta va a ser A sub KI perteneciente a R a la M por M. La A pertenecía a R a la N por M y esta A sub KI pertenece a R a la M por M. Es decir, la traspuesta de una matriz es aquella matriz que resulta de permutar las filas de A por sus columnas. O sea, lo que eran filas de A, en la traspuesta van a ser columnas y viceversa. Por ejemplo, acá tiene una matriz, aparece la primera matriz A, que tiene los elementos. Fila 1, columna 1, el 1. Fila 1, columna 2, el menos 2. Fila 2, columna 1, el 0. Fila 2, columna 2, 3 cuartos. Fila 3, columna 1, pi, que es 3,14 y algo más, ¿no? Y fila 3, columna 2, que es menos un tercio. ¿Cuál es la clase de esta matriz? ¿Cuál es la clase de la matriz A? 3 sería. No. 2 por 3. 2 por 3. Ahí estamos cerca, pero no. 3 por 2. 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. Y la traspuesta, o sea, la primera fila tiene en A tiene los elementos 1 menos 2. Y en A traspuesta tiene la primera columna 1 menos 2. La primera fila de A es 0, la segunda fila, perdón, de A es 0, 3 cuartos. La segunda columna de A traspuesta es 0, 3 cuartos. La tercera fila de A, que es pi menos un tercio, coincide con la tercera columna de B, de A traspuesta, perdón, que es pi menos un tercio. ¿Sí? Entonces, dos propiedades de la transposición. La traspuesta de una matriz A coincide con A. Y la traspuesta de la suma entre dos matrices A y B es la traspuesta de la primera más la traspuesta de la segunda. ¿Sí? Quiero que miren las demostraciones y después enseguida alguien me explica.
Bueno, ¿alguien que me quiera explicar la demostración? Profe, ¿Sí te escucho? eh, lo que yo entendí, lo que fui leyendo ahí, es que bueno, primero lo que trataba de demostrarnos es que tanto A con su transpuesta, así se dice, ¿se dice? Bien, profe, transpuesta No, se pronuncia. no se te escucha, se te va como se aleja la... Ahí ya no se te escucha más. Espere. Ahí, profe, Sí, ahí súper bien. dale. Espera, ¿primero vas a hablar de la primera o de la segunda? De la primera. Voy a hablar de la primera. ¿Me puedes decir cómo se pronuncia bien A la T? Porque creo que pronuncio mal. Transpuesta de A. ¿A transpuesta o transpuesta de A? Transpuesta de A. Bueno, acá bueno, lo que trata de demostrar es que tanto A como su transpuesta pertenecen a L, digo reales, a la M por N, No, eso no está bien. ¿no? Tanto A como la transpuesta de A pertenece a él a la N por N. Bueno, Porque vos dijiste tanto A como su transpuesta, y eso no es cierto, porque A pertenece a R a la N por M y la transpuesta al revés, pertenece a R a la M por N. Justamente por definición de transpuesta. sí, me había dicho mal. Bueno, Entonces, ¿cómo es? trata de demostrar que tanto A como su transpuesta y la transpuesta de la transpuesta pertenecen a, en el caso de la transpuesta, a los reales a la M por N y la transpuesta de la transpuesta a los reales de N por M. Y lo Claro, por definición de transpuesta, ¿no? Acá fíjense la definición de transpuesta. Si A es la matriz que se denota así, entre paréntesis, A sub I K, la transpuesta es A sub K I. Se permuta I con K. A es A sub I K y la otra es sub K I, al revés. ¿Sí? Entonces, por eso es que... Sería como que las filas se vuelven columnas y las columnas filas. Exacto, por definición. Pero fíjense que si A es de clase N por M, la transpuesta es de clase M por N, al revés. Se cambia, o sea, son de distintas clases. Se cambian filas por columnas. Entonces, es solo eso lo que se utiliza acá. Si A pertenece a R a la N por M, la transpuesta pertenece a R a la M por N, al revés. Y si transpongo otra vez la transpuesta, va a pertenecer otra vez, en lugar de M por N, a N por M. O sea, A y la transpuesta de su transpuesta, como pertenecen a R a la N por M, ambas, entonces son de la misma clase. Si escribo la matriz A de esta forma, con un elemento genético A sub IJ entre paréntesis, ¿cómo escribiría la transpuesta? Como A sub JI. Cambio fila por columna, por definición de transpuesta. ¿Y cómo escribo a la transpuesta, pero de la transpuesta? Si a la transpuesta la escribí como A sub JI, a la transpuesta cambio otra vez filas por columna. En lugar de JI pongo IJ. Entonces, A y la transpuesta de la transpuesta se puede escribir como A sub IJ y son de la misma clase. Por lo tanto, A es lo mismo que la transpuesta de A.
¿Estamos? Sí, profe. Con respecto a la 2, sean dos matrices pertenecientes a R a la N por M, A más B es una matriz que pertenece a R a la N por M. Ojo que para poder sumarse tienen que ser de la misma clase. En este caso de clase N por M. La traspuesta de A más B no va a ser de clase N por M como son A y B, sino al revés, de clase M por M. ¿Sí? Si A traspuesta y B traspuesta pertenecen a R a la M por N, obvio, porque si A y B pertenecen a R a la N por M, las dos traspuestas van a pertenecer a R a la M por N. Por lo tanto, la suma de las traspuestas va a pertenecer a R a la M por N. Lo mismo que la traspuesta de la suma. O sea, ambas son de la misma clase. La primera cosa que hay que probar es que ambas son de la misma clase y lo son. Ahora, A más B traspuesta, a lo escribo como A sub IJ, a B como B sub IJ traspuesta. Ahí no me anda el cursor. Bueno, ¿y cómo hago? Sumo A sub IJ más B sub IJ. Sumo estos elementos, hallo la matriz suma, y van a ser de la forma C sub IJ, pero cuando transpongo, van a ser como, en lugar, por ejemplo, yo podría poner en lugar de A sub IJ más B sub IJ, pongo E sub IJ traspuesta. Pero C sub IJ traspuesta es C sub JI, que es lo mismo que A sub JI más B sub JI. Y tengo la suma de estas dos, puedo separar A sub JI como una matriz más B sub JI como otra matriz, que en definitiva es A traspuesta más B traspuesta. Entonces con eso se prueba que la traspuesta de la suma es la suma de las traspuestas. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿puede ser que en el anteúltimo paréntesis es IJ y no JI? En la anteúltima igualdad, o sea, dice traspuesta de A J sub JI, ¿no sería IJ? Fíjate cómo está definida. No, porque hacer transpuestas cambian el lugar. En vez de CIJ se hace JI. A sub JI más B sub JI. Lo que pasa es que dice paréntesis y traspuesta arriba, profe. A sub JI, sí. A sub IJ traspuesta. Sí, acá es cierto lo que dice la chica. Es A sub JI, pero si lo queremos escribir como traspuesta, va a ser acá, tengo que cambiar IJ. Y acá también. Porque si la matriz es A sub JI, y yo la quiero a eso mismo, a sub JI la quiero escribir como traspuesta, la traspuesta de A sub IJ es A sub JI. Por eso es que es cierto lo que dice la chica, acá fallaron los subíndices.
Bueno, a ver cómo seguimos con esto. Bueno, vamos a dejar acá porque lo que sigue nos va a permitir, ya con esto pasamos a otra cosa, que con estas transformaciones elementales que vamos a estudiar la próxima recién, vamos a calcular el rango de la matriz, la inversa de una matriz, esas cosas. Recuerden que K a la n por m, que es el conjunto de todas las matrices de clase n por m con coeficientes en un cuerpo, sobre el cuerpo de los números reales con la suma y el producto por una escalar, suma y producto escalar matriz, tiene estructura de espacio vectorial. Por lo tanto, tiene que haber algún inverso multiplicativo por ahí. Es decir, tenemos que poder calcular la inversa de una matriz. Si estamos en los números reales, el inverso de 5 es un quinto y el inverso de 2 tercios es 3 medios. Y es fácil de calcular. Ya en lo complejo costaba mucho calcular el inverso. Bueno, no tanto, pero tenía su fórmula, digamos. Cuando en matemática aparece la fórmula es porque no se puede hacer inmediatamente. Por eso alguien busca la fórmula, digamos. Y ahora también vamos a encontrar la manera, ya les voy a enseñar en la próxima clase, cómo se calcula el inverso de la inversa de una matriz. ¿Sí? Entonces eso es todo un tema como muy importante y eso sí que vamos a dejar para la próxima. Así que bueno, chicos, nos vemos el jueves a las 10:30 entonces. Profe, ¿puede volver a poner la filmina de la demostración? Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, Profe, en todo caso que usted quiera escribir sobre su filmina, puede preguntarle al de teoría de química que escribe sobre sus filminas, no sé cómo hace, pero él escribe. No sé quién es. Juan José Ruiz Díaz, puede ser. No, yo tampoco sé cómo se llama. Un chico no tan... tendrá 40 y pico de anteojos. No sé. Darío Duarte, el de teoría de química. Ah, Duarte, el de teoría de química. Sí, pero la verdad que no tengo contacto con él. Pero voy a probar con lo que me dijeron hoy. Yo en realidad con este programa anda súper bien. Es hermoso este programa, yo lo estudié, lo bajé. El tema es que no anda, pero no sé si es por la conexión a internet o por el mismo programa es muy pesado y la computadora no es suficiente como para, no sé. Pero yo creo que es internet porque hay veces que se escribe muy bien con el programa. En temas de estas horas, por ejemplo, 10, 11 de la mañana o cuando hay mucho tráfico de internet se complica. Bueno, muchachitos y muchachitas, nos vemos el jueves a las 10:30. Si por ahí a veces me retraso un poco, espérenme nomás porque no es que no voy a dar clases. Digo por las dudas porque a veces, como siempre empezamos muy puntualmente, a veces yo me